Bienvenido al maravilloso mundo de las actividades subacuáticas. Acabas de emprender una larga serie de apasionantes aventuras. Vivirás emociones que te acompañarán durante toda la vida en un mundo completamente distinto del que habitas normalmente. Un mundo siempre nuevo, que no se repite jamás, donde cambia la percepción de los sentidos, el modo de comunicar e incluso la manera de respirar, y donde podrás dar rienda suelta a tu deseo de libertad. Para los buceadores, el mundo sumergido es un auténtico paraíso en el que disfrutar de una naturaleza libre y sin contaminar. Una naturaleza salvaje donde experimentar lo que hasta ahora solo has podido admirar en documentales y películas. Pronto descubrirás que es fácil dejarse envolver por este mundo tan maravilloso. La actividad subacuática te ayudará a conocerte mejor y a aumentar tu capacidad de control, y te permitirá ponerte a prueba superando las dificultades que se puedan presentar. Con tus compañeros de curso formaréis un equipo perfecto, capaz de superar las pruebas más difíciles para obtener un premio que muchos no llegan ni siquiera a imaginar: la exploración de un mundo desconocido que se oculta a pocos pasos de tu casa. No es un caso que la primera fase del adiestramiento de los astronautas sea un curso de buceo. Existen múltiples analogías entre los exploradores del espacio y los buceadores. Ambas categorías se encuentran en un mundo desprovisto de gravedad, emplean equipos especiales para respirar y se mueven en un ambiente con presiones y características muy diferentes de las habituales. Tanto los buceadores como los astronautas entran en mundos vastos y en parte desconocidos, donde las exploraciones y los descubrimientos se realizan a diario, incluso casualmente. Pero a diferencia del espacio, el mundo sumergido está lleno de vida. Dentro de poco podrás visitar la inmensa extensión de agua que circunda las superficies terrestres del planeta. En calidad de buceador, podrás sumergirte en las cálidas aguas tropicales, en las frías aguas polares, en las grutas sumergidas y en todos los mares y lagos del mundo para vivir experiencias inolvidables. Antes de sumergirte, el instructor te pedirá que rellenes un informe médico en el que se mencionan todas las contraindicaciones para el ejercicio de la actividad subacuática. Léelas con atención y marca todas las casillas para confirmar que sabes cuándo es necesario consultar a un médico. En los casos que requieren un control médico, es aconsejable efectuar un reconocimiento para asegurarse de que no haya ninguna situación incompatible con la actividad de inmersión. Aire y agua. El mundo en el que vivimos es una realidad física y tangible. Todo lo que vemos y tocamos tiene una consistencia real. Esto significa que está formado por elementos que pueden caracterizarse por una masa, un volumen y una forma. Los componentes básicos de un elemento son sus partículas elementales llamadas moléculas. Analicemos algunas diferencias entre los líquidos y los gases. Tomemos dos recipientes y metamos agua en uno de ellos y aire en el otro. Intentemos comprimirlos con un pistón. Descubriremos inmediatamente una diferencia: el aire se comprime mientras que el agua no. Ambos están formados por moléculas, pero en el aire estas moléculas se presentan en un número inferior y están mucho más distantes entre sí, por lo que se pueden acercar fácilmente. La diferencia entre las moléculas y su número da lugar a una propiedad denominada densidad. El agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire. Las aletas. Durante siglos, los hombres han visitado el mundo acuático caminando sobre el fondo, como hacían los escafandristas. Hasta hace pocos decenios no se conocía un instrumento fundamental para nuestra actividad: las aletas. Las aletas presentes en el mercado son de varios tipos y tienen características distintas.
Están formadas por dos partes fundamentales: la pala, que tiene la función de desplazar el agua, y la parte donde se introduce el pie, conocida con el nombre de zapato, que puede ser cerrado o abierto. Las aletas de zapato cerrado son más eficaces y por este motivo son las preferidas por los nadadores en apnea. Las aletas de zapato abierto permiten usar un calzado específico llamado escarpines de suela rígida, que es útil también para caminar fuera del agua, por lo que son las preferidas de los buceadores. Es necesario utilizar aletas con un calzante cómodo y adecuado para el pie, o sea, adherente pero que no apriete demasiado. La máscara. Bien, ahora conoces el mejor sistema para desplazarte en el agua, pero si intentas mirar debajo de su superficie, a pesar de todos tus esfuerzos verás un mundo desenfocado. Esto ocurre porque el ojo está conformado de modo que funciona correctamente en el aire y no en el agua. El sistema más simple para ver con claridad consiste en colocar el ojo en condiciones afines a su propia conformación, es decir, interponiendo un cojín de aire entre el ojo y el agua. Esta es la razón de ser de la máscara. En general, las máscaras están formadas por uno o varios cristales, un marco rígido y un faldón blando. Estos elementos deben estar combinados correctamente para lograr un amplio campo visual con un volumen de aire interno reducido. Para los buceadores es esencial que la máscara incluya la nariz, ya que, como aprenderemos a continuación, tenemos que compensar el cojín de aire que contiene. Las máscaras más viejas no son adecuadas para nuestro objetivo, porque no permiten aislar la nariz del exterior para compensar. Si se empaña el cristal de la máscara, la claridad visual se pierde. Para evitar este inconveniente es necesario frotar de vez en cuando el lado interno y externo del cristal con pasta de dientes, pasta lavamanos o un detergente específico. Además, antes de cada inmersión es conveniente extender activos sobre el lado interno del cristal, como los que contiene el jabón líquido o el champú, los líquidos de limpieza o simplemente las enzimas de la saliva. Por último, es importante dejar un poco de agua en la máscara hasta el momento de utilizarla. El tubo. Otro valioso componente del equipo subacuático es el tubo, que permite respirar en la superficie mientras se observa el fondo. En práctica está formado por un tubo y una boquilla que pueden tener distintas formas y medidas. La máscara debe disponer de un dispositivo adecuado para unirla a la correa. El tubo debe fijarse en el lado izquierdo de la máscara, dado que en la parte derecha se acoplará el regulador. Asegúrate de que su posición te permita utilizarlo cómodamente sin que se te cansen las mandíbulas. Trajes y accesorios. Sin duda habrás notado que después de permanecer algún tiempo en el agua empiezas a sentir frío, aunque al principio te haya parecido que el agua estaba caliente. En definitiva, a paridad de temperatura en el agua nos enfriamos antes que en el aire, por lo que necesitamos utilizar equipos especiales para limitar la dispersión del calor corporal. Si el ambiente está formado por aire, la cesión del calor es moderada, ya que este gas no es un buen conductor del calor mientras se encuentra atrapado en la ropa. En el agua, la absorción y la transmisión de calor son considerablemente superiores. Para protegerse contra la pérdida de calor, los buceadores utilizan trajes de submarinista realizados con materiales especiales capaces de limitar la dispersión térmica. Para cumplir una función aislante, los materiales de los trajes, generalmente neopreno, se utilizan bajo forma de espumas sintéticas que contienen burbujas de aire y nitrógeno. Al ser malos conductores del calor, estos gases reducen considerablemente el intercambio térmico entre la capa de agua o de aire en contacto con la piel y el agua del exterior. A mayor grosor de la espuma, mayor será su acción aislante.
El tipo de material y su grosor dependen fundamentalmente de la temperatura del agua en la que se realizará la inmersión y de su duración. El traje también sirve para proteger al buceador contra los objetos cortantes y los animales urticantes, y contra las quemaduras solares mientras nada en la superficie. Al seleccionar el traje, recuerda que debe ser adherente sin apretar demasiado y adecuarse a la conformación de tu cuerpo. En algunos casos también es necesario proteger las manos y los pies con guantes y escarpines de neopreno, mientras que para la cabeza se utiliza una capucha que puede integrarse en el traje. El sistema de lastre. Al entrar en el agua con el traje notarás que flotas mucho más fácilmente que estando desnudo. Descubramos el motivo. El traje contiene muchas burbujas de gas, que al ser más ligero que el agua proporciona un buen empuje de flotabilidad. Si intentas descender llevando puesto solo el traje de neopreno, descubrirás que tu condición de flotabilidad es positiva en todas las profundidades. Para descender sin cansarte, deberás utilizar necesariamente un lastre. El lastre tradicional está formado por un cinturón de nylon dotado de una hebilla terminal de metal o de plástico. Esta hebilla debe ser de zafado rápido con una sola mano. En el cinturón se insertan algunos pesos de plomo de distintas formas y medidas. Tu instructor te enseñará las técnicas principales para ponerte el cinturón. Lo importante es que la hebilla quede siempre a la izquierda y que una vez puesta el terminal libre sobresalga, pero sin exagerar. Esta precaución permite que cualquier persona pueda desenganchar rápidamente el cinturón de un compañero que está en una situación difícil. Al manejar el lastre, recuerda que debes sujetarlo siempre por el terminal libre para que no puedan desprenderse los plomos mal fijados. Existen muchas variantes de sistemas de lastre. En algunos casos se encuentra integrado en otros componentes que siempre deben permitir el zafado rápido del lastre. Presión y volumen. Alrededor de nuestro planeta hay una capa de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hacia arriba por decenas de kilómetros y que constituye la atmósfera. Las moléculas de aire tienen su propio peso, así que la superficie terrestre y en lo que hay sobre ella actúa el peso de todas las moléculas de aire que se encuentran encima. Esta fuerza de peso genera la presión atmosférica. Al nivel del mar, la suma del peso de todas las moléculas de aire presentes sobre su superficie equivale a una atmósfera, poco más de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Si subimos hasta la cima de una montaña, esta columna de aire es menor, por lo que la presión será inferior a una atmósfera. Sumerjámonos en el agua. Las moléculas de agua son mucho más pesadas. Una columna de agua de unos 10 metros de altura pesa tanto como toda la columna de aire de la atmósfera. Por eso, por cada 10 metros de profundidad, el peso del agua genera una presión de una atmósfera. Nosotros no percibimos fácilmente las variaciones de presión, ya que nuestro cuerpo está formado por sólidos y líquidos incomprensibles, pero si transportamos una botella de plástico llena de aire y cerrada debajo del agua, observaremos que al descender su volumen disminuye. Existe una relación entre la presión y el volumen de un gas. Hemos visto que a medida que descendemos la presión aumenta, mientras que el volumen de la botella disminuye. Al descender, por lo tanto, el volumen del gas se reduce. Si llenamos la botella de agua en el fondo y volvemos a subir con el tapón abierto, descubrimos que el aire se expande y sale fuera de la botella, es decir, al ascender el volumen del gas aumenta. Esta relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. O sea, cuando la primera aumenta, el segundo disminuye y viceversa.
Las únicas partes del cuerpo humano que pueden verse afectadas por este fenómeno de variación del volumen son las cavidades gaseosas. Si están conectadas directamente con el exterior, las cavidades gaseosas se comportan de modo distinto que si están cerradas. Si descendemos debajo del agua con un vaso boca abajo, al aumentar la presión se produce una reducción del volumen de aire, por lo que entra agua en el vaso. Cerremos ahora el vaso con una membrana. Bajo el empuje de la presión, la película se curvará hacia el interior, introflexión, igualando la presión interna a la externa, hasta donde lo permita la elasticidad de la membrana. A un cierto punto, la membrana deja de expandirse y la presión del gas en el interior del vaso resulta inferior a la externa. Se obtiene un desequilibrio bárico en compresión. Si la presión sigue aumentando, la membrana se tensa demasiado y se rompe. Para evitar el desequilibrio bárico y la rotura de la membrana, basta introducir gas en la cavidad hasta igualar la presión interna a la externa. Esta operación se llama compensación. La compensación de las cavidades gaseosas tiene un papel fundamental en la actividad subacuática. La compensación. ¿Cuáles son las cavidades gaseosas presentes en el buceador? La mayor de ellas son los pulmones, pero su compensación tiene lugar automáticamente sin la intervención del buceador. Otra cavidad gaseosa, aunque sea artificial, es el cojinete de aire de la máscara. Dado que el faldón es blando, este cojinete de aire reduce su volumen cuando aumenta la presión. Si la máscara no consigue deformarse, por ejemplo porque el marco rígido empuja contra la nariz, la presión en su interior resulta inferior a la externa. Si esta diferencia es demasiado grande, los capilares oculares pueden romperse y provocar un derrame de sangre que enrojecerá el ojo. Este efecto, conocido como el golpe de ventosa, es fácil de evitar. Basta expulsar un poco de aire en la máscara por la nariz mientras se desciende. La nariz debe estar dentro de la máscara, por lo que las gafas de natación no resultan adecuadas. Otra cavidad conectada con el exterior mediante una membrana es el oído medio. Seguramente alguna vez habrás sentido una sensación de compresión en los oídos mientras estabas en el coche, en un avión o debajo del agua. ¿De dónde procede? Al descender, la presión externa aumenta. Si no se compensa el oído medio, este se comporta como el vaso con la membrana. El tímpano se hunde y genera una sensación de compresión. Al aumentar el desequilibrio bárico se siente dolor e incluso se puede producir la rotura del tímpano. Con algunas técnicas especiales de compensación que practicarás junto al instructor, aprenderás a introducir aire en el oído medio para compensar el aumento de la presión externa. Si permaneces a una profundidad fija, no necesitarás compensar la máscara y podrás expulsar el aire por la boca. Comparada con la terrestre, la respiración tendrá que ser más lenta y profunda. Es importante recordar que debajo del agua no se debe contener nunca la respiración, sobre todo cuando hay que quitarse el regulador de la boca. Botellas y griferías. Para poder permanecer durante mucho tiempo debajo del agua, necesitamos llevar con nosotros aire para respirar. Con este fin utilizamos botellas, recipientes metálicos que contienen aire comprimido. Cada botella posee una grifería a la que se conecta un regulador que reduce la presión del aire hasta el valor de la del ambiente. La estanqueidad entre la grifería y la botella está garantizada por una junta sintética con forma de anillo llamada junta tórica. Las griferías pueden ser de conexión única o doble. Esta última ofrece la posibilidad de utilizar dos reguladores separados. La estanqueidad entre la grifería y el regulador también está garantizada por una junta tórica.
La botella no debe permanecer en posición vertical, ya que podría caerse y sufrir desperfectos con el impacto o provocar lesiones a alguien. Es necesario apoyarla en el suelo de costado en cuanto sea posible, asegurándose de que no pueda moverse ni rodar accidentalmente. El regulador. Para poder respirar debajo del agua necesitamos un regulador de demanda que nos permita retirar aire de la botella a la presión del ambiente siempre que lo necesitemos, simplemente inspirando. Los reguladores modernos tienen dos etapas o cuerpos distintos conectados entre sí mediante un tubo llamado latiguillo. Suministran aire a la presión del ambiente independientemente de la profundidad y de la presión de la botella, siempre que ésta lo contenga. La primera etapa se conecta a la grifería de la botella. En función de los modelos, la conexión puede ser de tipo INT, un sistema de conexión rápida con un estribo y una palomilla, o DIN, en el que la primera etapa se enrosca directamente en la grifería. La segunda etapa está compuesta por un cuerpo que contiene todo el dispositivo mecánico, una boquilla de goma blanda, la parte que se introduce en la boca, un deflector que encauza lateralmente las burbujas de descarga emitidas en la fase de expiración y un botón de control del abastecimiento que al pulsarlo suministra el aire manualmente. El chaleco de compensación. El equipo de buceo te permitirá obtener una condición de flotabilidad neutra debajo del agua en cualquier situación y permanecer suspendido a una profundidad intermedia sin esfuerzo. El dispositivo que ayuda a lograr este objetivo es el chaleco de compensación, ya que es capaz de aumentar el volumen del buceador para contrastar el efecto del lastre y compensar la disminución de espesor del traje al sumergirse en profundidad. El chaleco de compensación está formado por un saco inflable, un correaje que lo enlaza al cuerpo y un sistema de ajuste a la botella. El sistema de cierre del correaje está realizado con dispositivos de abroche rápido para facilitar las maniobras de colocación y regulación. El chaleco tiene un grupo de mandos que puede unirse a un tubo flexible conectado a la primera etapa del regulador mediante un acoplamiento rápido. Existen varios tipos de grupos de control, pero todos presentan un botón de inflado y otro de desinflado. Además, deben poder accionarse con una sola mano. En algunos modelos de chaleco, los grupos de control están colocados al final de un tubo anillado, mientras que en otros están en el saco, en una posición fácilmente accesible. Si utilizas el grupo de control situado en el tubo anillado, debes recordar que para descargar el aire del grupo debe encontrarse siempre a mayor altura que el saco, ya que de lo contrario es como intentar rellenar una botella sujetando la boca abajo. Todos los chalecos disponen también de un sistema de inflado de emergencia con la boca. Por último, deben tener unas válvulas de sobrepresión que se abran automáticamente si la presión sube demasiado en su interior para evitar que se produzcan desperfectos en el saco. A menudo estas válvulas pueden controlarse también manualmente y desempeñar una función adicional como válvulas de vaciado rápido. El manómetro. Durante la inmersión es importante poder calcular cuánto durará la reserva de aire. Para hacerlo se utiliza un instrumento que desempeña la misma función que el indicador del nivel de combustible en el automóvil, el manómetro. El manómetro es un dispositivo que se conecta a la primera etapa del regulador mediante un latiguillo de alta presión e indica al buceador la presión del aire presente en las botellas. En general, el sector del cuadrante cercano al cero está marcado en rojo. Es la zona de la reserva. Cuando la presión desciende hasta este sector, es como si el indicador luminoso de la reserva de combustible del automóvil empezase a parpadear. Es hora de regresar a la superficie.
Igual que no puedes salir de viaje con el coche si el indicador del nivel del combustible está roto, tampoco puedes sumergirte sin manómetro. Equipos autónomos de emergencia. Cada buceador dispone de una segunda etapa de regulador auxiliar que sirve para poder ofrecer aire a un compañero de inmersión en caso de necesidad. Para que resulte fácil de reconocer durante la inmersión, esta segunda etapa está marcada con un color más claro que el principal y a menudo su latiguillo es de color amarillo. La segunda etapa auxiliar debe estar bien accesible y ser fácil de utilizar por un compañero que esté en una situación difícil. Por eso debe llevar un sistema de desenganche de tirón bien visible sobre el pecho del buceador. En caso de necesidad, un buceador puede pasar esta segunda etapa a un compañero que necesita aire para respirar sin esperar a que la coja personalmente. Los buceadores han ideado muchos sistemas para resolver el problema de la falta de aire. Si durante la inmersión te quedas sin respiración, será solo por la belleza del mundo subacuático. Sistemas de comunicación. Estamos acostumbrados a comunicarnos a través de la voz y pensamos que siempre es posible hacerlo. En realidad, en el espacio interestelar o debajo del agua, no lograrías que te entendieran ni siquiera gritando a pleno pulmón. Al no poder utilizar la voz como medio de comunicación, los buceadores se han visto obligados a inventar otros sistemas. Por eso a menudo los buceadores se comunican con señales, sobre todo gestos, que para ser inmediatamente comprensibles deben ser simples y unívocos y estar codificados. Estos gestos son prácticamente idénticos en todo el mundo y nos permiten comunicar conceptos simples a los buceadores de todos los países. Como buceador te comunicarás con tus compañeros sobre todo por gestos, pero para que la comunicación resulte eficaz deberéis prestar atención a los procedimientos operativos. Antes de efectuar una señal debes estar seguro de haber capturado la atención de quien debe recibir el mensaje. Los gestos deben ser fácilmente visibles, por lo que es mejor efectuarlos a un lado del cuerpo. Por último, tu compañero deberá responderte de modo inequívoco repitiendo la misma señal para confirmar que ha interpretado bien el gesto. Veamos ahora algunos de los principales gestos codificados. Ok, todo bien. Algo no va bien. Arriba, subamos. Abajo, bajemos. Compensar. Tengo poquísimo aire, estoy sin aire. Compartamos el aire. Quieto. Cerca. Mira. ¿Cuánto aire tienes? La fauna acuática. Durante tus inmersiones encontrarás miles de seres vivos maravillosos. Cada inmersión grabará recuerdos indelebles en tu memoria. Serás huésped de un ambiente que abarca la enormidad de las ballenas y lo infinitamente pequeño, como los microscópicos pólipos del coral. Descubrirás que algunos animales que normalmente se describen como seres temibles y agresivos, en realidad no lo son. La tímida y miope morena no mueve la boca para amenazarte o para morderte, es su modo de respirar. El barracuda es un auténtico predador, pero solo de sardinas y de otros peces pequeños. Incluso podrás admirar tranquilamente a los tiburones en su ambiente natural sin correr grandes riesgos. Obviamente podemos sufrir algún ataque, pero en general se trata de pequeños ejemplares como el pez payaso, que con tal de defender su casa y a sus crías, se atreve a desafiar a un gigante como tú.
Los mayores peligros derivan de un comportamiento incorrecto por parte del buceador. Si se te ocurre agarrarte a la cola de una raya, por ejemplo, tendrás que vértelas con el poderoso aculeo de su base. Si tocas o chocas contra el coral de fuego, comprenderás por qué se llama así. Para aturdir a sus presas, el torpedo es capaz de emitir una descarga eléctrica de alto voltaje que también le resulta útil para disuadir a los predadores e impedir que se los traguen. Algunos peces tienen aculeos venenosos en las aletas. Para evitarlos, basta mirar dónde nos apoyamos y no ir tocando todo lo que vemos. Además, al tocar los animales podemos estropear los delicados revestimientos que los protegen contra las infecciones y los parásitos. Para evitar contactos perjudiciales para el buceador y para la fauna acuática, lo mejor es utilizar un traje de buceo completo, no tocar los animales y leer una buena guía naturalista local para informarse de su presencia. Como visitantes de la belleza del mundo sumergido, es nuestra labor esforzarnos para que el reino acuático pase a la posteridad en las mismas condiciones en las que lo hemos encontrado o incluso mejores. Te encuentras a punto de volar en el reino acuático con tus propias alas. El maravilloso mundo sumergido te ha abierto sus puertas. ¡Empieza la aventura!